Dios te bendiga en esta noche. Eh, es un privilegio de parte del Señor estar aquí nuevamente con ustedes. Hace tiempo no grababa un video y tuve que hacerlo aprovechando que estoy aquí tranquilita, solita en la casa. Esas oportunidades no se dan todo el tiempo. Y quería compartir alguna palabra con ustedes que el Señor me empezó a ministrar en el día, en el trabajo. Esas cosas que Dios hace de que te sorprende con algún tema en específico. Y hoy en el trabajo, antes de salir, faltaba creo que como media hora para salir. En mi escritorio yo tengo una orquídea que nos regalaron para la oficina, bien preciosa, grandísima. Y yo estoy así sentada y de momento el Señor me pone a mirar la orquídea y a escudriñarla. Y me empezó a impactar y como que el Señor me empezó a, a indagar y a buscar información sobre la orquídea y todo el proceso que la orquídea pasa para crecimiento y todas estas cosas. Y quiero compartirles algo acerca de eso, pero basado obviamente, primeramente en las escrituras, porque de todo el Señor nos da una enseñanza. Y cuando el Señor Jesús enseñaba, siempre utilizaba ejemplos, utilizaba cosas para hacer llegar su mensaje y quedar ese mensaje grabado en el corazón y el pensamiento del que se lo estaba diciendo. Eh, yo empecé a analizar y aquí tengo una orquídea que no es de verdad, obviamente, pero me dije cuando estaba preparándome, me dije, wow, pero qué bueno porque la puedo usar de ejemplo, porque de ejemplo voy a hablar de la orquídea, acerca de lo que el Señor me estaba dando, pero aquí tengo una preciosa eh, y como todos ustedes ven, cómo preparan la orquídea y todas estas cositas, pues vamos primero a leer la palabra, porque no se puede hablar, simplemente hablar algo, una idea, sin que haya un mensaje bíblico, primeramente, para después utilizar estos ejemplos que el Señor nos pone para una enseñanza. Quiero que vayamos al libro de Juan, el capítulo 15, el libro de Juan capítulo 15, y voy a comenzar a leer desde el versículo 1 y de ahí partimos a traer ciertos puntos y hablarles un poquito acerca de esto que el Señor me puso a mirar. Dice Juan 15, versículo 1 en adelante, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, verdad, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva, y vuelve y repite, mucho fruto. Y lo más importante, porque separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Hasta ahí lo voy a dejar y después seguimos leyendo en otros versículos. Brinco un momentito. Bueno, voy a seguirlo leyendo hasta el 7, perdón. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, dice Jesús, pedid todo lo que queréis. Y obviamente está también diciendo, si está en mi voluntad, claro está. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ok. Mantengan este pasaje de la vid verdadera que es Jesucristo en su mente y su corazón, para que cuando le empiece a explicar un poquito de esto de la orquídea, no tengo una vid para darle un ejemplo, pero Dios me puso a observar la orquídea que tenía en mi escritorio. Y bueno, el muchacho que nos las trajo, él es un inquilino de nuestra compañía, que es una floristería, el inquilino. Y pues fue el que nos trajo esa orquídea y me dio las instrucciones cómo se cuida. Pero yo me quedé, después que me puse a observar hoy, yo me quedé con la intriga después de observarla, como que el Señor me llamó la atención y me puso a mirarla. No es la primera vez que una orquídea y sé más o menos cómo es el cuidado y lo delicada que es, y bueno, pero me puso como que busque información de la orquídea. Y en un momento que ya yo había terminado todo lo que tenía que hacer de mi trabajo, saqué un momentito para buscar en el internet acerca de la orquídea. Y bueno, y de lo que tengo aquí que leí, hay ciertas cosas que son bien interesantes que quiero compartirles a ustedes. Claro, lo tengo aquí en inglés, yo voy a tratar como pueda, de traducirle a ustedes lo que estoy leyendo. Sabemos que toda planta, para convertirse en lo que estamos viendo, comienza por una semilla. Comienza por una semilla que fue una planta que murió y se hizo semilla, y de ahí continúa la vida de reciclaje, como decimos nosotros, de lo que es una planta. Y aquí yo vi ciertas cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, hablando ellos primero, la orquídea como nace, primero obviamente viene de una semilla, pero hay otras cosas que yo subrayé y anoté y tomé notas aquí extra. Dice, toma 2 años para cada semilla germinar. Usted dirá, 2 años. Yo le voy a dar otros ejemplos junto con esto para que vean qué cosas más impresionantes tienen esto de las plantas y la perfección de Dios en todo, obviamente. Pero con la orquídea dice que se toma 2 años cada semilla en germinar y desarrollarse en una planta individual. Dice que los sembradores de estas plantas, los que crecen estas plantas, los que cuidan de estas plantas, examinan cada factor de la planta, la escudriñan, la examinan, la están vigilando continuamente, y lo que ellos buscan son estos puntos bien interesantes. Lo que ellos buscan en esa planta y lo que examinan mientras se va desarrollando es el color, el tamaño, el peso a medida que va creciendo, los números de hojas que saca, y si son susceptibles a cualquier enfermedad
que le da a las plantas. Ellos están pendientes de todos esos puntos, su color, el tamaño, el peso, las hojas, cuando salen los capullos, cuántos capullos sacan dentro de su cuadro de crecimiento. Sabemos que hay variedades de colores y variedades de orquídeas, pero todo lo que ellos examinan tiene su propósito, vamos a decir así, su propósito en cuanto a esa planta individual. Cada planta individual es como decir, cada persona individual tiene sus características. De la misma manera, la orquídea tiene sus características. Y seguimos buscando, mostrándole los demás puntos. Dice también que una vez que la orquídea, su tejido, se ha desarrollado, vamos a decir que ya ha hecho sus flores, su tejido se ha desarrollado, entonces dicen, ella se graduó. Este es el término literal que usan estos sembradores de orquídea. Una vez que esa orquídea se desarrolló, vamos a decirlo así, se desarrolló, ellos la consideran como una orquídea que se graduó. Se graduó, pero ¿para qué? Para entonces sacarla de donde comenzaron en esas pequeñas tiestitos o materas pequeñas, para entonces llevarlas al greenhouse, que es la casa, como le dicen, la casa donde ellos guardan y hacen crecer las plantas, las cuidan. O sea, pasa a otro nivel. Primero la siembran y esperan que empiece a retoñar, y mientras va retoñando durante ese periodo de 2 años, van estudiándola, van escudriñando el crecimiento de esa orquídea. Y dependiendo de ese crecimiento de esa orquídea, ellos ven si esa orquídea va a dar, va a permanecer, y dependiendo de ese proceso que la orquídea va pasando, la gradúan. O sea, ya puedes pasar a la casa de las orquídeas, donde guardan, donde las cuidan, las alimentan, están continuamente floreciéndolas, cuidándolas, podándolas, y donde reciben mucha luz, porque tengo entendido que a las orquídeas les gusta mucho la luz. Anoten eso, la luz es bien importante para las orquídeas y les gusta la luz. Ahora vamos a ir mirando y analizando y comparando el proceso de la orquídea, de la planta de la orquídea, con nosotros, ¿ok? Después dice que una vez que la pasan a la casa de las orquídeas, donde mantienen esa orquídea en continuo cuidado, ajustan sus temperaturas, y antes estaba en un lugar húmedo, pero aquí ya pasa a un lugar más fresco, más frío, donde tienen su ciclo de crecimiento y todas estas cosas. Entonces, de ahí dice que ahí ellos determinan la calidad de la orquídea. Ahí ellos ven cómo esa orquídea pasó todos esos ciclos de crecimiento, y de ahí ellos determinan si esa orquídea está apta para salir de esa casa de orquídeas para las tiendas o quien la quiera comprar y darle un nuevo hogar. Y bueno, y vamos leyendo rapidito por ahí. Una vez que esa orquídea
salió de la casa de las orquídeas y encontró un hogar, dice que las orquídeas siguen creciendo, pero creciendo se refiere a que continuamente, de tiempo en tiempo, la orquídea va a seguir floreciendo. Según aquí dice que las orquídeas duran, sus flores duran 3 meses. Una vez que pasa los 3 meses, que ustedes los que han tenido orquídeas han visto que se les caen ya los capullitos y se quedó el tallo peladito solo. El señor que nos regaló la orquídea me dijo que cuando ya la orquídea haya perdido sus flores, se aconseja que la orquídea se le recorte en el tallo, tiene sus nuditos, entonces dice, se le corta más arriba del nudo, se corta para que después comience eventualmente a retoñar nuevas orquídeas. Y ese es el procedimiento de cómo el cuidado de la orquídea, se le echa poca agua, muchas veces dice que se le echa unos cubitos de hielo y nada más se le hace como una vez por semana, 2 veces por semana, no me acuerdo, pero lo leí por aquí. Pero entonces yo quiero llevarlos ahora, ya yo les di más o menos por encimita cómo una orquídea, el crecimiento. Una de las cosas que leí también que me llamó mucho la atención es que ellos quieren ver si la orquídea en su proceso de crecimiento es consistente. Dice, déjame ver, aquí dice que la orquídea, después de haber crecido durante su primer año, que necesita unos meses más para desarrollarse, completamente. Y mientras va creciendo, ellos continúan monitoreando el crecimiento de esa orquídea y el progreso de ella y evaluando cómo es su crecimiento, cómo es la planta en sí y la salud de esa planta. Que usan obviamente unos, no sé cómo le dirían en español, una tecnología donde escanean la orquídea y a través de eso ellos pueden asegurar que la orquídea llegó a su crecimiento correcto y total. Antes de graduarla, vuelvo a usar la palabra, de graduarla a otra sección de la casa de las orquídeas o del greenhouse, como le llaman. Si no, aquí está un detalle bien importante que después lo voy a explicar en lo espiritual. Si no llega a las medidas que ellos esperan de crecimiento, no puede moverse a ningún otro lugar. Tiene que permanecer ahí hasta que dé las medidas y el fruto que ellos están buscando de crecimiento en ella. Vayan tomando notas porque esto es bien interesante. Dice también que la parte preferida de ellos dice que después de ellos ver que echó sus raíces, ellos siempre están interesados y emocionados en ver el primer fruto. El primer fruto es como decir el primer capullito que salga. Eso para ellos están pendientes si ya dio su primer fruto. Dice que, estoy leyendo en inglés para después traducirle. Después de 15 semanas de crecimiento, empiezan a ver los pequeños retoñitos, los pequeños
espueloncitos que salen para antes de salir el capullo. Pero ahí después que la orquídea ha crecido y está creciendo, la orquídea pasa por ciertas pruebas. En inglés lo dicen, the orchid goes through trials. O sea, la orquídea va pasando por pruebas. Se parece, ¿no? Va pasando por pruebas. Y ellos quieren estar seguros del crecimiento de la orquídea, como dije anteriormente, que el crecimiento de la orquídea tiene un tamaño consistente en apariencia, una calidad saludable, no importando de dónde usted la vaya a comprar o buscar, ellos tienen que asegurarse que antes de que salga a las manos de otra persona ya esté completamente una orquídea madura, consistente en su crecimiento, sana. ¿Qué más? Que por eso ellos ponen la orquídea en ciertas series de pruebas que incluye el pH, donde evalúan el pH de la orquídea, el terreno, los diferentes sitios donde la siembran de tiestos, la consistencia de su color, todo eso es importante para ellos para saber que la orquídea está lista para ser, yo le digo, ellos dicen graduadas o yo les digo para que la promuevan, así lo visualizo yo, para que la promuevan a donde ella debe de estar. Cuando la orquídea está lista para su nueva casa, esto también yo digo, wow, dejen que yo le explique esto en lo espiritual. Yo solo estoy leyendo en lo literal primero para que vayan analizando y tomando conciencia de esto. Cuando ya la orquídea está lista para su nuevo hogar, una vez que la orquídea está madura, dice mature, aquí está madura, se mueve a otro lugar donde pueda vivir por 4 semanas antes de viajar a la tienda. O sea, antes de llegar a la tienda donde las vayan a vender, tiene diferentes movimientos y procesos. Y después que encuentra un hogar, usted puede esperar que la orquídea se mantenga floreciente por 3 meses y ya entrando en el mes 9, esto es otra cosa que Dios mío, yo me maravillé con todo esto que leí. Cuando ya va entrando en el mes 9, entra en un periodo de descanso. Entra en un periodo de descanso. Y siguiendo esos pasos, puede entonces usted ver que esa orquídea eventualmente vuelve a florecer, como me explicó este señor, que le cortan el tallo. Yo me imagino que ahí es durante esos 9 meses para volver a recobrar sus flores y todas las cosas. Entonces, esto es lo que ya yo le he leído básicamente de todo lo que pasa una orquídea para antes de crecer. Y también también le añado, porque fue lo que me llamó la atención primero para indagar acerca de la orquídea, que si ustedes se fijan, siempre las orquídeas las tienen amarraditas a un bambú
a un palito, o un bambú, o un palito, o las hacen crecer en un árbol, o sea, les ponen como, le llaman la base de un coco, que ahí las siembran también y las ponen. Pero eso fue lo que también me llamó la atención, que me hice la pregunta, que es lógico, pero al mismo tiempo me hice la pregunta. Pero vamos ahora a visualizarlo todo en lo espiritual. Y no es porque yo le quiera buscar 8 patas al gato ni nada, es porque cómo se asemeja estas cosas con la vida espiritual de un creyente. Y yendo hacia atrás, sabemos que todos nosotros, cuando venimos a Cristo, la semilla, antes de venir a Cristo, una semilla fue sembrada en nuestro corazón, que es la palabra de salvación. Esa semilla fue sembrada. Y a medida que pasa el tiempo, si abrimos nuestro corazón y esa semilla cayó en tierra fértil, en buen terreno, va a germinar. Y como dice las Escrituras, que el que hace que esa semilla germine en el ser humano es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está ahí haciendo crecer esa plantita que somos nosotros, y está continuamente escudriñando esa planta, esa semilla, y viendo sus procesos de crecimiento, sus procesos de todos los cambios mientras lo va viendo su crecimiento, cómo lo va cambiando, va pasando diferentes etapas espirituales en nuestra vida, y el Espíritu Santo está continuamente vigilante, que haya consistencia en nosotros, en la fe, como creyentes, en la búsqueda de su palabra, en el amor al Señor, que haya esa consistencia, que vea que estemos dando esos frutos, para entonces, cuando Él ve que estamos empezando los primeros años, vamos a decir, la orquídea dice que 2 años, vamos a decir que los primeros 2 años que estamos creciendo en el Señor y estamos dando esos frutos, entonces el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos van moviendo poco a poco a otros niveles espirituales para hacernos crecer aún más. Esto es un crecimiento hasta que el Señor venga. Pero van estudiándonos, van estudiando todos nuestros crecimientos, toda nuestra consistencia en la fe, el color, como dice en la plantita, el color precioso que da esa planta, va viendo porque todo se refleja. Vamos a decir que el color en nosotros es el reflejar a Cristo en nuestras vidas. Si vamos a reflejar, si estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas, vamos a decir, ese es nuestro color. Es el color que estamos sacando al mundo, que nos hace ver deseados y bonitos, en el aspecto de que la gente dice, yo quiero lo que esa persona tiene. Esa persona se ve con tanta paz y tanta alegría, aún en medio de lo que está pasando en este mundo. Ese es el color que estamos dando. Ese es el aroma de la flor que estamos dando, de que estamos siendo consistentes en nuestro crecimiento espiritual. Y como decía aquí, que una vez que la orquídea llega a un nivel de madurez, porque acuérdense que todos nosotros cuando empezamos en la fe somos niños, somos bebés, tomamos leche primero, la leche espiritual, y a medida que vamos creciendo, entonces vamos comiendo viandas, vamos comiendo cosas más fuertes, que vamos entendiendo más la palabra, podemos expresar un poco más lo que estamos comiendo de la palabra, podemos dar a otros de lo que estamos comiendo de la palabra. Ya eso es un nivel un poco más de madurez y vamos creciendo más y más y más en el Señor. Pero
El Espíritu Santo es el que germina en nosotros todas estas cosas que nosotros necesitamos. Pero, como todo en la vida, está el que recibió la buena semilla y germinó. Y está, como dicen las Escrituras, cuando esa palabra que fue sembrada a alguien y cayó en piedra y se perdió. Por eso el Espíritu Santo está continuamente, la Trinidad está continuamente vigilante. ¿Cómo está creciendo esa semilla en esta persona? ¿Cómo está madurando esta persona en la fe? Si esta persona quiere mantenerse en la fe, pero no está dando ciertos señales de madurez, como aquí en esto que estoy leyéndoles a ustedes de la orquídea, que si no ven lo que ellos están buscando en esa orquídea para promoverla, y yo no estoy hablando de promociones de tarimas ni de fama, no estoy hablando de ese tipo de promoción, sino irla moviendo, como dicen las palabras, que vamos de gloria en gloria con el Señor, y para que vayamos entendiendo mayores cosas en el Espíritu, podamos expresar mayores cosas en el Espíritu. Si no estamos captando lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, no estamos madurando, nos van a dejar ahí por un ratito. Hasta que no maduremos a lo que el Señor está buscando de nosotros, de ver esos frutos del Espíritu, nos van a dejar ahí por un rato. Hasta que maduremos no nos pueden mover, no nos pueden dar mayores cosas, no nos pueden revelar mayores cosas hasta que no vayamos madurando en el Espíritu. Cuando habla de la planta que llega un periodo de descanso, que eso es cuando ya todas sus flores ya se fueron, duraron un tiempo floreciendo y después se fueron, la planta no murió, la planta está viva, simplemente que la planta entró en un momento de descanso, en un momento de receso, que se dice. Bueno, no significa que el creyente va a dejar de ir a la iglesia porque tengo que descansar, un momento de descanso. No estoy refiriéndome a eso. No significa que voy a dejar de orar porque estoy en un tiempo de descanso de iglesia, de oración, de Biblia. No significa eso. Significa que hay momentos, y a todos nos va a pasar y nos pasa, aún a los ministros del Señor, aún a los pastores, aún a los evangelistas, aún a todos los que son líderes, que conocen la palabra, llegan momentos que el Señor nos da un descanso. No significa que estamos en pecado, no significa que estamos castigados, que estamos mal, que el Señor no quiere usarnos, no, es que hay un periodo de descanso espiritual donde no es que no estés haciendo nada, sino que es un tiempo de estar en intimidad con el Señor, sin nada que te afanes, sin nada ministerialmente hablando, sin nada que te distraiga, sin nada que ocupe tu agenda a tal grado que no saques ese tiempo de estar en intimidad con el Señor. Y sí, podemos estar en intimidad mientras trabajamos para el Señor y de todo, pero todos nosotros pasamos por un tiempo de receso, de descanso espiritual. Es necesario, porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que si Él nos tuviera todo el tiempo ahí, dale, sin un momento de descanso, como seres humanos nos quemamos y ahí tiramos la toalla y no andamos más. Dios es un Dios perfecto que hace todas las cosas con un propósito perfecto. Cuando dice en Génesis que el séptimo día Él descansó, no porque Dios sea un Dios que se canse como nosotros, sino para la enseñanza a la humanidad que todo tiene un tiempo y hay un tiempo para descansar.
para cuidar nuestros cuerpos, para recargarnos nuestras baterías espirituales. Necesitamos ese tiempo de recargar nuestras baterías espirituales. No siempre podemos estar dando sin tener un momento de descansar en el espíritu y dejar que el Señor nos llene otra vez. Que nos llene otra vez, que nos revele cosas frescas en su palabra, que nos enseñe cosas nuevas. La palabra siempre es la misma, pero cosas que a veces nosotros no habíamos entendido antes y llegamos a una nueva etapa de nuestra vida donde el Señor quiere trabajar cosas interiormente con nosotros, cosas nuevas. Ese es el momento que a veces estamos quietos. Yo en un tiempo estuve cuando comencé en el ministerio y saqué el CD, tuve ese momento donde todo se empezó a mover, invitaciones a diferentes iglesias para cantar, para ministrar. Fui a Venezuela 2 veces y ministrando en diferentes ciudades en Venezuela y fue la gloria de Dios y yo me gocé porque nunca me imaginé que Dios me iba a llevar a tal nivel o a tal viaje para hacer su voluntad y ministrar, pero todo lo que el Señor me iba dando por instrucciones lo fui viendo, se fue haciendo y Él respaldó palabra por palabra porque Él ya me lo había advertido. Pero llegó el momento de descanso para mi vida. Yo no dejé de servir al Señor, yo no dejé de orar, yo no dejé de ministrar a las vidas cercanas a mí, en mi trabajo, dentro de mi propia iglesia, pero no estaba viajando y no estaba recibiendo invitaciones. Desde que comenzó la pandemia del COVID, fue un momento donde todo se paralizó prácticamente. Pero un poco antes de todo eso del COVID, ya el Señor me tenía quieta. Yo no me puse nunca a cuestionar a Dios, ¿por qué no me estás abriendo puertas? Hoy, ¿por qué, Señor, ya no me invitan? Yo no me puse a empujar puertas. Yo no me puse a llamar gente para que me invitaran. Yo no hice nada de estas cosas. Yo simplemente me sometí a la voluntad del Señor porque entendí que yo necesitaba ese tiempo de quietud. Y lo he disfrutado, me he sentido que he tenido mi tiempo con el Señor. He aprendido un montón de mis pastores porque yo también tengo que sentarme a comer palabra. No es nada más que, porque la hermana Gisela, que evangelista o que salmista y voy a estar nada más ahí dando. Yo necesito también comer palabra dada por otros, recibir de otros. Ese es el momento que el Señor nos permite. Siéntate ahora y come. Siéntate ahora y recibe de otros. Siéntate ahora y escucha mi voz. Escudriña mi palabra. Búscame. Ese es el momento de recargar baterías. Muchas personas se frustran, hermanos en la fe, porque tuvieron un momento de gloria y un momento de sal para aquí, sal para allá y haz esto y haz lo otro y wow, se sienten como que wow. Pero hay momentos que el Señor dice, ahora para. Ese es el tiempo donde el Espíritu Santo nos escudriña bien a fondo. Nos hace escudriñarnos a nosotros mismos. ¿Dónde yo estoy parado, Señor, contigo? ¿Qué cosas he hecho bien dentro de mi trabajo en el ministerio? ¿Qué cosas no hice bien? ¿Qué cosas debo de poner delante de tu presencia para corrección? Porque vamos a cometer muchos errores dentro del ministerio, dentro de como seres humanos. Vamos a cometer errores. Y hay momentos que el Señor dice, es tiempo de tu descanso. Así como la plantita de la orquídea que tiene ese momento que después que perdió sus flores, le cortan el tallo, hay que esperar otra vez, a que retoñe otra vez, a que eche sus flores otra vez y nuevamente el que sembró esa planta va a estar vigilante a ver si esa vez
va a crecer consistente como la primera vez, si su color va a cambiar, si va a ser consistente, todas esas cosas el Espíritu Santo, que es el que nos hace crecer, va a estar otra vez escudriñando y mirándonos cómo está creciendo mi planta. ¿Cómo está? ¿Qué aprendió de la primera vez? ¿Va a crecer igual o va a crecer más? ¿Va a dar el mismo color o va a ser más brillante el color? Todas estas cosas las analizamos espiritualmente y nos visualizamos dentro de cómo es que crecen estas plantas. Todo lo que Dios creó tiene una enseñanza tan y tan poderosa y tan maravillosa. Ahora, a la parte que quiero llegar es de cómo es que la orquídea tiene que sujetarse, la tienen que amarrar y sujetarla a un palito o a un bambú, que por ejemplo en este caso muchas veces usan el bambú porque el bambú es fuerte, no se parte, y la amarran ahí para que ella crezca. Obviamente ella, si crece sin esto, se cae, porque su tallo no aguanta el peso del fruto. Su tallo es bien delicado, por lo tanto necesita refuerzo para mantenerse de pie. Nosotros los creyentes necesitamos estar con ese refuerzo continuamente para mantenernos de pie. ¿Y quién es ese refuerzo? Como leí en este pasaje de la vid verdadera que es Jesucristo, que dice que sin Él nada podemos hacer. Si no estamos adheridos a la viña, esto no es una viña obviamente, pero le estoy dando el ejemplo, si no estamos adheridos a la vid, que es Jesucristo, no vamos a dar frutos, no vamos a poder hacer nada. Mucha gente quiere tener ministerios, ser bien visto, hacer sus propias cosas, hacer sus propias agendas, pero sin Jesucristo tú no puedes moverte, tú no puedes dar un paso, tú no puedes hacer nada, por más que hagas eventos, por más que hagas cosas espampanantes para atraer público, para decir, oh, este es el hermano más famoso del ministerio, para decir, esta es la iglesia más famosa del ministerio. Si sacamos a la vid verdadera dentro de tu ministerio, dentro de tu casa, de tu iglesia, dentro de todo lo que conlleva una congregación o tu hogar o tu vida personal, nada puedes hacer. Nada podemos hacer. Jesús mismo dice aquí en este pasaje, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ese es el requisito para que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Prosperidad, no simplemente prosperidad de dinero, porque se predica mucho de prosperidad de dinero y el Señor es el que nos hace próspero en todo, mayormente en lo espiritual. Una persona podrá tener mucho dinero, pero en lo espiritual está muerto, no tiene nada. Así es que cuando el Señor habla, si permaneces en mi palabra, permaneces en mí, y mi palabra permanece en ti, vas a ser próspero, próspero en el sentido espiritual. Todo lo que me pidas, yo te lo doy, porque hay fidelidad. Hay fidelidad de Dios para con sus hijos, pero Él quiere fidelidad de sus hijos para con Él. Y entonces esto es algo que Él da y tú das, Él da y tú das. Y mientras eso esté sucediendo continuamente, vamos a estar bien, vamos a estar en victoria, vamos a ver la gloria de Dios continuamente.
continuamente. Pero aquí, para más o menos cerrar, en esta parte que habla de la orquídea, cuando dice, casi al final, que decía, ¿dónde fue? Que decía del nuevo hogar. Nosotros estamos en camino hacia nuestro nuevo hogar. Nuevo hogar es el reino de los cielos. Y mientras estamos en ese proceso, en esta tierra de que crecemos, que damos fruto, que estamos arraigados a la vid, hasta que el Señor nos lleve al nuevo hogar, que es el reino de los cielos, estar delante de su presencia, en la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro nuevo hogar. No hagamos riquezas y no hagamos mansiones aquí imaginarias de como que vamos a vivir eternamente y para siempre en esta tierra. Hay un nuevo hogar que nos espera. Dice el Señor que está preparando moradas para cada uno de nosotros. Pero todo eso conlleva, todo ese proceso de crecimiento espiritual, todo ese proceso que el Espíritu Santo nos va a permitir que pasemos para hacernos madurar, para transformar nuestras vidas, para hacernos crecer hasta llegar a su morada celestial. Qué maravilla es nosotros poder visualizar nuestro crecimiento a través de un ejemplo, de una plantita. Que Dios todo lo hace con un propósito. Él hace estas bellezas, pero si nosotros nos sentáramos a visualizar y a escudriñar estas cosas, y a mí me gusta investigar, y fíjense, ya son 3 veces que el Señor me pone a hacer mensajes que tienen que ver con plantas. Curioso. La primera vez me dio un mensaje que tenía que ver con el olivo. Cómo crecía el olivo, lo que representaba el olivo, el aceite, cómo el olivo se le extraía el aceite. Y todo eso se semeja tanto a nosotros, que es impresionante. Cuando el olivo se pasa por la rueda, que es lo que le llaman la rueda, para sacarle la piel a la semilla de la aceituna. Dicen que el primer aceite, que es el que ustedes ven que anuncian en los potes, el extra virgen, ese es el primer aceite. Ese es el mejor aceite, es la mejor esencia. Cuando el olivo está siendo procesado en la rueda, dicen que no rompen el hueso es en la semillita de la aceituna, no rompen el hueso. ¿Cuántas veces nosotros no somos procesados en la rueda del olivo? Nos muelen para procesarnos, pero el proceso es para sacar el mejor aceite de nosotros. La mejor unción de su Espíritu Santo a través de nosotros, la mejor esencia como creyente, a medida que nos va moliendo el Espíritu Santo en esa rueda. Y no nos rompe el hueso, como dice, no es para muerte, es para vida. Es para vida. Y cuando saca el mejor aceite de esas aceitunas, literalmente, cuando se saca el mejor aceite, dicen que es una maravilla porque en los tiempos de antes ese aceite se usaba como medicina, se usaba para las lámparas que usaban para luz, para combustible, para todo, para curar heridas, para todo. O sea, que a medida que somos probados y transformados, vamos a ser útiles para la gloria de Dios.
pero tenemos que pasar por un proceso. Ese fue uno de los mensajes que di hace tiempo. Después me dio otro mensaje acerca del bambú. Y este fue por una hermana que el Señor le dijo, dile a Gisela que investigue, que busque información acerca del bambú. Y eso a mí me impactó. Y yo dije, ¿esto qué es? Me estuvo raro. Y yo, está bien. Eso fue todo lo que me dijo el Señor, que te pongas que Él te va a mostrar algo ahí. Y miren, hermanos, yo está en el canal de YouTube, está grabado en audio, pero con algunas fotitos acerca de este mensaje del bambú. Lo pueden buscar por ahí. Y es impresionante cómo se asemeja a la vida del creyente cuando queremos ver las cosas suceder así. Pero Dios, nos desesperamos cuando no vemos que las cosas están sucediendo como queremos. Y dicen que el bambú, ¿cómo se asemeja a nosotros? Es que el bambú cuando crece se demora. Si esto se demora 2 años, el bambú se demora 7 años. Y todo comienza, como les dije, por una semilla. Pero el bambú se dice que aunque no se ve nada subir por la superficie, pueden pasar 7 años. Dice, el que siembre bambú no puede ser una persona desesperada, porque se va a frustrar. Va a pensar que nunca la semilla dio. Y es que la semilla del bambú primeramente crece hacia abajo, echa raíces hacia abajo y va creciendo no solamente hacia abajo, sino hacia los lados, hasta que se convierte como en una malla tan y tan fuerte que después que hace ese fundamento debajo de la tierra, ahí se dispara el bambú. Dice que crece hasta 30 metros de altura y eso después empieza a crecer pero aceleradamente. Es fuerte. El viento no lo puede arrancar, no se puede partir con ninguna tormenta, es resistente y se utiliza para hacer casas de tan resistente que es. Y así es como se asemeja a nosotros, que a veces estamos esperando, Señor, ¿cuándo tú me vas a usar para esto? Señor, ¿cuándo yo voy a ver este milagro? Señor, ¿cuándo? El Señor está trabajando en tu vida primeramente, en tu paciencia, en tu fe para creerle a Él. Y mientras está trabajando contigo, mientras tú piensas que no está pasando nada porque no ves nada subir sobre la superficie, Él está trabajando tras bastidores y debajo de ti Él está haciendo una simiente poderosa y fuerte para que cuando tu persona se dispare como un resorte de bambú por ahí para arriba fuerte, ninguna tormenta, ninguna prueba te puede tumbar. Y vas a ser útil también para la gloria del Señor. ¿Ves qué maravilla es el Señor con todo lo que Él hace con su creación? A veces nos enfocamos en las cosas materiales y la misma creación del Señor nos enseña la maravilla de lo que es Dios y cómo nos podemos visualizar a través de estas cosas. Son tantas las cosas dentro de lo que Dios ha creado que nos enseña. El águila, la vida del águila, cómo el Señor habla en la palabra del águila. Tantas cosas que Él nos enseña para hacernos madurar en la fe y mantenernos firmes y consistentes en la fe. Esto a mí hoy me puso rápido a investigar, me impactó. Claro, lo puedo desarrollar mucho más, pero como estoy haciéndolo aquí corriendito antes que me llegue gente a la casa, quería dejarles con esto porque es tan maravilloso poder experimentar y visualizarnos a través de estos ejemplos. Vamos a pasar por procesos, pero es para madurar hasta llegar a ese nuevo hogar que nos espera y que ya pronto viene nuestro sembrador, nuestro Señor Jesucristo, a recoger su
sus florecitas, a recoger sus orquídeas, a recoger sus siembras, a recoger todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas para pasar una eternidad con Él y disfrutarlo eternamente y para siempre. Espero que este mensaje te haya tocado, que te haya hecho entender ciertas cosas y busquemos más del Señor. No te desesperes dentro del proceso, porque no es para muerte sino para vida. Es para grandes cosas que el Señor quiere hacer contigo. Voy a leerte para cerrar en Jeremías. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, cuando el Señor nos enseña cosas. Jeremías 29:11. Mira lo que dice el Señor. Y con esto cierro. Dice la palabra del Señor, dice el Señor, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que esperamos es estar una eternidad felizmente con el Señor. Ese debe de ser nuestra esperanza, ese debe de ser lo que deseamos continuamente. Salir de este mundo que está corrupto, salir del dolor, salir de las enfermedades, vivir eternamente con el Señor y vivir en paz y en ese amor eterno que vamos a estar recibiendo de parte de Dios Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Y Él sabe mejor que nosotros qué es lo que Él quiere para nosotros. Así que no te desesperes en medio de la prueba. No te desesperes cuando no veas que está pasando nada. No te sientas frustrado ni diga el Señor me abandonó, ya el Señor no me quiere usar en el ministerio, ya no estoy haciendo nada, el Señor no me habla, el Señor no me dice esto, ya no estoy viajando, No pienses en esas cosas, el Señor te está amando más que nunca y te está dando un tiempo de receso para que te recargues otra vez de su presencia y de su Espíritu Santo. Y para revelarte su palabra y darte nuevas instrucciones para lo que ha de venir próximo. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas una feliz noche y que puedas compartir este mensaje con otros que tú sabes que lo necesitan. Dios te bendiga, tu hermana en Cristo, Gisela Movilla.